tardes, profesora. Mi nombre es Diego Patiño, del curso segundo E2 de Aplicaciones Informáticas, y hoy vengo a explicar el tema circuitos eléctricos mixtos mediante un ejercicio el cual nos han planteado. Mi ejercicio es el número 25. Nos dice que encontremos la resistencia total, intensidades parciales y voltajes parciales por cada resistencia. Bueno, este es el circuito del cual nos han planteado. De aquí tenemos los datos, en los cuales la resistencia 1, 3 y 5 valen a 3 kiloohmios, lo que es equivalente a 3000 ohmios. Las resistencias 2, 4 y 6 valen 550 ohmios. El voltaje de todo este circuito es 12 voltios. También tenemos las fórmulas con las cuales vamos a trabajar, las cuales son corriente es igual a voltaje sobre resistencia, voltaje es igual a corriente por resistencia, y con la cual vamos a sacar las resistencias que están en paralelo, que es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre el número de resistencias que tengamos. Primero debemos partir de lo que es un circuito serie y un circuito paralelo. En pocas palabras podemos decir que un circuito en serie es cuando su corriente es la misma y el voltaje se divide para todo el circuito. En cambio, el circuito en paralelo, su voltaje será el mismo y la corriente se dividirá para cada resistencia. Bueno, del número 4 nos vamos al número 3, en el cual la resistencia 6 y RA las he puesto como una resistencia B, resolviéndolas. Con el mismo caso tenemos el circuito 3, en el cual existe una resistencia paralelo que es resistencia C y la R1. Estas, resolviéndolas, nos dan como resultado una resistencia D. Y finalmente en el circuito 2 tenemos dos resistencias en serie, cuales RB y RD. Al sumarlas nos da en el número 1 una resistencia equivalente, que sería la resistencia total. Cabe aclarar que cada punto que está aquí es un voltaje el cual puedo medir. Por ejemplo, puedo medir el punto AC o el punto AB. Empezamos con el cálculo de RA, en el cual sería, como está en serie, R4 más R5, que sería 550 ohmios más 3000 ohmios. Esto nos da como un total de 3550 ohmios. Al estar RA y R6 en paralelo, utilizamos la siguiente fórmula. 1 sobre RB es igual a 1 sobre RA más 1 sobre R6. Al reemplazar los valores y despejar, tenemos que RB es igual a 19.525 sobre 41 ohmios. Al tener las dos resistencias en serie, la respuesta de RC es simplemente sumarlas, lo cual nos da 3550 ohmios. RC y R1 se encuentran en paralelo, por lo cual RD va a tener la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores y luego lo despejamos, dando una respuesta para RD que es igual a 213.000 sobre 31 ohmios. Para finalmente obtener la resistencia equivalente, tenemos que RB y RD se encuentran en serie, por lo cual solo la sumamos y la resistencia equivalente es igual a 2102,17 ohmios. Finalmente, al simplificar todo el circuito, nos queda el punto AD, el cual sería la corriente total que tiene el circuito. Una vez obtenido el valor de todas las resistencias, podremos calcular la corriente y los voltajes parciales. Y como sabemos, la fórmula de la corriente es voltaje sobre resistencia. Al reemplazar los valores, nos da un valor de 5,70 por 10 a la menos 3 amperios. Para comprobar que el valor de la corriente es correcto, la reemplazamos en el voltaje AD, que sería también el voltaje total, que es corriente por resistencia. Al resolverlo nos da 11,98 y lo redondeamos, que sería 12 voltios. Este es el mismo valor que tenemos de la fuente de alimentación del circuito. En este caso vamos a calcular el voltaje del punto A, B, y el cual sería el mismo voltaje que la resistencia RB. En este caso el voltaje AB es igual a la corriente por la resistencia B, lo cual nos da un total de 2,71 voltios. Ahora calculamos el voltaje que existe entre el punto B y D, el cual sería el mismo voltaje que la resistencia RD. En este caso el voltaje de BD es igual a la corriente por la resistencia de RD, lo cual nos da un resultado de 9,26 voltios. Ahora necesitamos las corrientes de RC y R1. Aquí tenemos que la fórmula es voltaje sobre resistencia, pero aquí el voltaje va a ser el mismo, por lo cual la corriente de RC nos da 2,60 por 10 a la menos 3 amperios y la corriente de R1 nos da igual a 3,08 por 10 a la menos 3 amperios. Tenemos ya las corrientes de esta parte de aquí, pero nos faltan las corrientes de R6 y RA, por lo cual
Al ser el voltaje el mismo, nos da que la corriente de R6 es igual a 4,92 por 10 a la menos 3 amperios y la corriente de RA es igual a 7,63 por 10 a la menos 4 amperios. Bueno, ya tenemos todas las corrientes, por lo cual solo nos quedaría sacar el voltaje de las resistencias restantes. En el caso de la resistencia 4 y 5, la corriente es la misma, por lo cual la resistencia 4 nos da igual a 0,41 voltios y la resistencia 5 nos da igual a 2,28 voltios. En cambio, la resistencia 2 y resistencia 1 tienen la misma corriente, por lo cual R2 nos da igual a 1,43 voltios y la resistencia 1 nos da 7,80 voltios. Los datos que necesitábamos, que eran los voltajes parciales y las intensidades parciales. ¿Cómo sabemos que puede estar bien resuelto el ejercicio? Pues simplemente vemos el voltaje de aquí, que es 926, que hace referencia a esa resistencia de aquí, y la resistencia 2 y 3 al sumarse da 923, que es un aproximado de este de aquí, lo cual está aquí. Lo mismo aplicaría para la resistencia 6, que tiene un voltaje de 2,71, la cual se encuentra aquí. Al sumar la resistencia 4 y 5 nos da 2,69 voltios, que es un aproximado de lo que está aquí. Las corrientes, para saber si están bien resueltas, como podemos ver aquí, la resistencia 2 y 3 tienen la misma, que es 2,60 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Y por qué? Esto se debe a que están en serie. Lo mismo pasa con la resistencia 4 y 5, que es 7,63 por 10 a la menos 4 amperios, las cuales también se encuentran en serie. Para verificar que las corrientes que pasan son las correctas, podemos tomar la suma de R4 más R6, que al sumarlas nos dan 5,68 por 10 a la menos 3 amperios, lo cual es la misma, aproximada corriente que pasa por aquí, que es de 5,70 por 10 a la menos 3 amperios. Lo mismo podría aplicar para la resistencia 2 más resistencia 1, que al sumarlas nos da igual 5,68 por 10 a la menos 3 amperios, que está aproximada a la corriente total, que es 5,70 por 10 a la menos 3 amperios.